es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vengan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Lloré por aquellos que vayan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Lloré por aquellos que vayan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Paz de Cristo, hermanos, hermanas, amigo, amiga que nos escuchas en este día. Una vez más te doy gracias por esta oportunidad que nos das por entrar a tu hogar, que nos das por entrar a tu corazón. ¿Por medio de qué? De la palabra. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque es un día que Dios creó, es un día en el cual podemos ver la victoria que Dios ha traído sobre cada uno de nosotros. Y seguimos con nuestras enseñanzas que hemos traído cada sábado. Le llamamos escuela dominical, pero nos hemos visto forzados a traerla los sábados. Y con mucho temor, con mucho temblor, con mucha sabiduría, para que alcance a cada uno de los oyentes. Nos edificamos nosotros y edificamos al pueblo. Pero hoy quiero tomar un poquito más de tiempo para agradecer principalmente al equipo de la escuela dominical por su esfuerzo, por los que han hecho ese tiempo para estudiar, para prepararse, para compartirle al estudiante, para compartirle al oyente, tanto al presente como al que está detrás de estos sistemas, detrás de una tablet, detrás de un teléfono, en este país, en otro país, pero con el mismo propósito. Y ese es mi agradecimiento en este día a cada uno de los maestros, comenzando con nuestra hermana Esperanza, con esa clase de los niños. ¿Por qué? Porque ha sido edificante, porque veo el entusiasmo, porque veo el gozo en ella, que Dios ha puesto en su corazón para poder hacer ese tiempo y no tirar la toalla y no desanimarse, sino seguir trabajando para la obra y el reino de Dios. Porque son niños, pero van a crecer. Pero hay ese deseo de nuestra hermana de compartir la palabra. Sí, por los maestros de jóvenes, de doncellas, mancebos, por la clase de adultos, que también ha sido algo complicado llevarla a cabo, pero lo hemos logrado, gracias a Dios. Nuestro propósito nuevamente es llegar al corazón, a los hogares, en los diferentes lugares de este mundo. Porque gracias a estos medios, lo pueden ver muchas personas en diferentes lugares, donde a veces ni creemos que puede llegar la palabra de Dios. Y agradezco a nuestro hermano Francisco Vivanco, a nuestro hermano Lorenzo, a nuestro hermano Carlos, que han estado allí constantemente, trayendo estas enseñanzas, compartiendo estos mensajes, preparándose, no buscando lo suyo, sino lo de los demás. Claro, la palabra primero nos llega a nosotros y luego la transmitimos, pero gracias, hermanos, gracias nuevamente por esa oportunidad de poder participar, de poder llevar a cabo lo que viene siendo la educación cristiana. Dios les bendiga, Dios les prospere, Dios les fortalezca. Tomo también este tiempo porque estamos viviendo tiempos difíciles. No tengo muchas palabras a veces que decir ante estos acontecimientos, pero tanto a la familia Alarcón como a la familia Martínez, a mi familia nos conmovemos ante lo que está pasando y nos unimos en oración, estamos abiertos para lo que necesiten. En estos momentos les deseamos que Dios los fortalezca. Yo sé que cuando, como dice la palabra, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, pero para nosotros en la tierra queda un dolor, queda un vacío, aunque sabemos que se graduaron. ¿Por qué?
porque caminaron con Cristo durante su juventud o como por el tiempo que fueron llamados. Pero lo importante es que se graduaron, llegaron a la meta. Y eso es lo más hermoso. Pero vuelvo a decirlo, en la tierra nos duele, en la tierra nos queda ese vacío, nos queda el sentimiento por buen tiempo. Pero quiero decirles que solamente Dios te puede fortalecer y seguimos unidos en estas necesidades. Dios les prospere, Dios les fortalezca, familias. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, nuevamente te agradezco que hayas hecho este tiempo. Es un tiempo muy importante. Seguimos con los estudios. Se han llevado grandes estudios hasta el día de hoy. A mí me toca un estudio muy importante que se llama Jesús, Señor de la cosecha. Y continuamos con cada uno de estos estudios muy importantes, porque reconociendo que el Señor es el dueño de todo. Y en este día vamos a mirar por qué es el Señor de la cosecha. Jesús, Señor de la cosecha. Y antes de presentar este mensaje, te invito ahí donde estás. Vamos a orar. Nuevamente vamos a pedir la dirección de Dios, que Él sea el que nos unja, que Él sea el que nos ayude a desgajar este tema, a que pueda introducirse en cada uno de los corazones, en cada una de nuestras mentes. Porque así es la palabra de Dios, entre más la leemos, entre más la escudriñamos, al mismo tema, por diferentes voces, diferentes personajes, es como nos vamos dando cuenta cómo edifica nuestras vidas. Te invito ahí donde estás, hermano, hermana, amigo, amiga. Quizás sea la primera vez, quizás haya estado constantemente con nosotros. Que sea Dios el que nos hable, que sea Dios el que edifique nuestras vidas. Le necesitamos en estos tiempos tan difíciles que estamos enfrentando. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, por tus misericordias, por tus bondades, porque nuevas han sido tus misericordias a cada mañana. Nos lo has demostrado a cada uno de nosotros en los tiempos difíciles que hemos pasado, en las enfermedades. Nos has rescatado, nos has dado las nuevas fuerzas. Sí, Señor Jesucristo, nos has aumentado la fe. En los momentos en cual queríamos tirar la toalla, has estado allí, Señor Jesucristo, para poner esas palabras positivas, para enseñarnos que tú eres más poderoso, Padre, que el que está en el mundo. Sí, Señor Jesucristo, te honramos, te glorificamos, Padre, y no nos cansamos de darte gracias en estos tiempos. También nos presentamos delante de ti y traemos ante ti cada una de las necesidades, Señor Jesucristo. La congregación del Rosa, junto a ella, a cada uno de nuestros hermanos, cada matrimonio, cada familia, porque son las que forman, Señor Jesucristo, esta congregación. A cada uno de los oyentes que se unen cada miércoles, que se unen cada sábado, que se unen cada domingo, y que ven todas estas actividades, ven todos estos mensajes, Señor Jesucristo, de tu pueblo. Sí, por cada uno de ellos yo pido en este día, para que sean restaurados, para que sean fortalecidos, para que tengan ese ánimo a seguir, para que no se desanimen, para que busquen, Señor Jesucristo, esa ayuda, para que te busquen a ti, Padre, en esos momentos difíciles, no solo cuando nos va bien. Nuevamente repito, Señor Jesucristo, que fortalezcas a nuestra familia Alarcón y a nuestra familia Martínez en estos momentos tan difíciles que están enfrentando. No es fácil perder a un ser querido que estuvo allí por muchos años, ya sea una madre, ya sea un padre, ya sea un esposo, sea una esposa, sea una abuela, sea un abuelo. Para cada uno tiene un sentimiento diferente. Y nos gozamos con los que se gozan, pero también lloramos con los que lloran. Sí, Señor Jesucristo, tú conoces las intenciones de nuestro corazón. Tú conoces, Padre, cada ministerio, cada liderazgo, toda la obra que se está llevando a cabo para honrarte y glorificarte a ti. Nuevamente, Señor Jesucristo, tú entres en el corazón de cada uno de tus hijos. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, Señor Jesucristo, pero que esperas que tu pueblo te clame, que tu pueblo se confiese, que tu pueblo se acerque a ti con confianza. Bendice cada ministerio, Señor Jesucristo. Nuevamente, que tu nombre sea exaltado. No a nosotros, oh Jehová, sino que tu nombre sea exaltado. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Una vez más, gracias, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que has hecho tu tiempo para conectarte con nosotros, para acompañarnos en este día y de dejar este tema. Es un tema, yo le llamaría un tema profundo, en el cual estaremos nuevamente dividiéndolo en dos partes. Y en el día de hoy quiero compartir, más que nada, una parábola que así comienza el escritor de este estudio. Y dice, el mensaje de hoy, hemos llegado, dice, a la 10ª lección de esta serie. Una de las razones más importantes
por las que Jesús desea ser Señor de nuestra vida es precisamente para usarnos como obreros de la tremenda tarea de su gran cosecha de almas. En esta última hora, su voluntad es que cada uno de nosotros seamos testigos de Él. El propósito de esta lección es el de enfrentarnos con la realidad de que Él quiere y puede usar a cada uno de sus hijos. Todo lo que le pide es que nosotros hagamos lo posible, mientras Él va a hacer lo imposible. Amén, hermano, hermana, amigo, amiga. Te invito a que te pongas cómodo, que traigas tu libreta, que traigas tu lápiz, tu Biblia, ante todo, para que hagas apuntes, porque ese es el plan del estudio. Desafortunadamente no tenemos la oportunidad de poder escuchar rápidamente una pregunta, una duda, una sugerencia, un punto de vista, pero ahí donde estás, si tienes la oportunidad, apunta cada cita bíblica, apunta cada versículo, apunta tus dudas y puedes compartiéndolas por medio de estos medios. Cada día que hay el servicio, hay la oportunidad de que escribas, de que mandes un saludo. Así que tienes la oportunidad en este día de mirar nuevamente que nosotros vamos a hacer lo posible, pero Dios va a hacer lo imposible, que eso es lo más importante. Amigo, amiga, hermano y hermana, que hiciste el tiempo. Así que te invito a que abras tu Biblia y te conectes conmigo en un mismo sentir. Vamos a leer una parábola muy importante que está en el Evangelio Mateo 20, versículos del 1 al 7. Ahí nos vamos a estar enfocando en este día, en esta parábola, una parábola muy importante, una parábola que nos va a transportar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde aquel tiempo hasta el día de hoy, cómo Dios ha estado trabajando en esa gran cosecha. Jesús, Señor de la cosecha. Y la palabra de Dios dice así: los obreros de la viña. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Amén. Esta es la parábola que Jesús compartió, los obreros de la viña. Y tenemos un texto que puedes escribirlo y lo vamos a memorizar. Mateo 27, Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Estamos hablando del dueño de la viña, estamos hablando que es justo con todos, que no hace diferencia. Y vamos a estar entrando en este tema, en esta parábola, porque esta parábola nos enseña mucho. Hay mucho que aprender nuevamente de estos obreros, de cómo aconteció, cómo presenta nuestro Señor Jesucristo esta parábola. Y si lo hacemos un poquito conforme algo teológico, podemos mirar algo más profundo nuevamente acerca de lo que viene siendo este llamado o esta viña. Y dice la palabra, te invito nuevamente a que abras tu Biblia. Vamos a ir un poquito más para atrás. Vamos a ir a Isaías capítulo 5. Y vamos a leer los primeros versículos. Y dice: parábola de la viña. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado
y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que ya no haya hecho en ella? Es una pregunta. Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Verdad? Miramos algo muy importante nuevamente. Si lo vamos por el lado teológico, miramos nuevamente que la viña del Señor es la casa de Israel. Por ahí comienza, por ahí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, dice que le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esta es la oportunidad que tenemos. Salió a la primera hora. Algunos eruditos dicen, si es de madrugada, a las 6 de la mañana. Nuevamente podemos representar a Israel como uno de los primeros obreros que llegaron a esta viña. Que allí se enfocó nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, para alcanzar a Israel, para trabajar en su viña, para entrar a su reino, en pocas palabras, trayéndolo a algo más específico, algo más claro. Así es como trabaja Dios, así comenzó. O lo podemos ver desde otros puntos de vista, en cómo salió Él a llamar a los trabajadores o los obreros o jornaleros a su viña. Otros escritores dicen, puede estar representando nuevamente el llamado que Dios nos hace a diferentes etapas de nuestra vida. Hay unos que ya tienen desde su niñez, crecieron en el Evangelio. Otros llegaron entre los 15, 20 años. Yo llegué cerca de los 23 años a los caminos de Dios. O Dios me alcanzó, más bien me llamó a esa edad. Porque antes no escuchábamos. Entonces podemos ir viendo los diferentes tiempos. Algunos son llamados a edades mayores. Y lo podemos ver en las Escrituras, cómo fueron llamados algunos personajes, algunos profetas. Ya sea Jeremías, entre los, puede ser a 15 y 18 años. Podemos ver a Abraham, 75 años. Y de diferentes edades Dios ha ido llamando. A Moisés, por ejemplo. Y esa es otra manera que podemos representar la viña del Señor. Cómo Dios fue llamando, en medio de esta parábola nos representa nuevamente que salió en diferentes tiempos. Y eso es lo importante que podemos ver en esta enseñanza. ¿De qué se está tratando? Para poder llegar a mirar que Jesús es Señor de esa cosecha. ¿Qué resultados se han encontrado? ¿Qué hemos visto? Que Israel no aceptó entrar a esa viña en el momento indicado. Y por no haber entrado, miramos nuevamente la oportunidad que Dios le da a diferentes obreros. El llamado que hace en diferentes tiempos. Porque así es la misericordia, porque así es la gracia de nuestro Dios. Y se hace una pregunta muy importante, el dueño de la viña. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué? Porque ya Dios ha hecho lo más importante, como decía hace un momento. Si Dios hace lo difícil, a nosotros nos corresponde hacer lo más sencillo. Si Dios hace lo imposible, a nosotros nos corresponde hacer lo posible. Ahí es donde debemos nosotros de comenzar. Y seguimos mirando nuevamente
las escrituras. Así como miramos Isaías, miramos Marcos 12, miramos Marcos capítulo 12, versículo 1. Y también miramos algo muy importante en estas escrituras. Si tienes tu Biblia a la mano, te sigo invitando a que sigas escribiendo, que sigas apuntando a estos versículos, estas partes. Y estuvimos en Isaías capítulo 5, pero si vamos a Marcos capítulo 12, versículo 1 en adelante, nos habla de los labradores malvados. Dice así la escritura, en Marcos 12, comenzando en el versículo 1 en adelante. Entonces dice, comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a su siervo, a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. A otros muchos golpearon, a uno matando a otros, a unos y matando a otros. Versículo 6, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa, dice, a nuestros ojos. Nuevamente comparando lo que dice el profeta Isaías a lo que dice acá Marcos, es similar. Vuelve a traer a memoria lo que Dios había hecho en el principio. Pero dice que se las quitó y se las dio a otros. Y podemos mirar nuevamente que su misericordia es grande. Porque así es la cosecha del Señor, no se limita. Si un pueblo no quiso, lo puso a celo y llamó a otro. Dijo, aún hay otras ovejas que voy a traer a mi redil. Hablando de los gentiles, hablando de la oportunidad que tendríamos más adelante nosotros. Y podemos mirar las diferentes horas en las que dice que el Señor salió a llamar obreros a su viña. Cuando lo miramos de una manera natural, lo miramos en otro aspecto. Dice, es importante que observemos la urgencia y el afán del dueño de la viña por concluir el trabajo lo antes posible. Si la cosecha no se escogía antes de que empezaran las lluvias, dice, entonces se arruinaba. Hay un tiempo especial en el que Dios está trabajando, porque vienen días peores, vienen días malos, viene un juicio sobre esta tierra, y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que haya una gran cosecha. Por eso en el día de hoy me quería enfocar más que nada en esta parábola, en la cosecha del Señor. Señor Jesús de la cosecha. Y esta parábola nos habla de la gran misericordia. Cómo Dios salió desde las 6 de la mañana, dice aquí. Y después volvió a salir horas después a seguir buscando. A seguir mostrando su misericordia. No todos gustaron de este trabajo. No todos han querido. Israel despreció. Pero Dios lo puso a celo. ¿Por qué? Porque iba a traer más obreros a su viña. Y a veces nos cuesta trabajo entender las escrituras, porque en realidad las escrituras eran para el pueblo de Israel. Ahora también las alcanzamos nosotros. Por eso es que nos ha costado un poquito de más trabajo. Pero entender la gracia y la misericordia creo que debe ser lo más sencillo. Mirar cómo se compadece Dios de los obreros. Y los encuentra desocupados. Hay muchos desocupados todavía en estos tiempos. Hoy no me voy a meter en la mies es mucha
y los obreros son pocos. Hoy solo quiero hablar de que hay muchos que entraron desde muy temprano. Desde las 6 de la mañana han estado trabajando. Sí, hay otros que entraron horas después. Hay unos que entraron a las 3 de la tarde. Hay otros que hemos llegado a las 5 de la tarde. Porque el día comenzaba a las 6 de la mañana. Y ya para las 5 era la hora 11. Ya estamos hablando de 11 horas. Y el día se completaba de 12 horas. Ya es para terminar, ya solo es para trabajar 1 hora. Y podemos mirar los resultados. ¿Cómo termina esta parábola? ¿Cómo termina diciendo de lo que aconteció? Del convenio que hizo Dios. Era un denario, porque así era, por medio de la ley era un denario. Le pagarás lo justo al trabajador, al obrero, al labrador. Eso era lo justo, una moneda de plata, un denario. Era el salario de un día. Pudiste haber trabajado las 12 horas, pudiste haber trabajado solo 1 hora. Lo mismo sucede en el reino de Dios. Algunos tienen más tiempo trabajando. Pero miramos aquí diferencias entre lo que piensa uno y lo que piensa otro. Miramos que a todos les prometió lo mismo, porque Dios es justo. Dios prometió un denario a cada uno. A todos Dios nos prometió lo mismo: la salvación, la vida eterna. ¿Cómo lo hemos tomado nosotros? ¿De qué manera lo hemos recibido? ¿De qué manera lo hemos aceptado? ¿Estamos trabajando para el Señor? ¿Estamos trabajando con esa pasión? Sí, el sol ha caído sobre nosotros. A veces la lluvia, a veces el cansancio, a veces el desánimo, especialmente en estos tiempos. Y empezamos a murmurar, y empezamos a quejarnos, y empezamos a decir que trabajamos más que otros, que quizás nos merecemos más que otros, porque ya nos cansamos. Pero a veces vemos diferencia en aquel que se acaba de convertir, en aquel que tiene poco. Tal vez no hace mucho por el reino, tal vez no lo ves trabajando en la obra del Señor, en el templo, pero podemos ver que hay un gozo, que el que comenzó a las 6 de la mañana, que el que comenzó entre las 9 o 3 de la tarde, quizás ya lo hemos perdido. Quizás ese gozo ya no está en nuestro corazón, solamente hay crítica, solamente hay reclamo, solamente hay queja. Y lo sacamos a la luz, lo sacamos a flote. Y dejamos a un lado ya que Jesús es Señor de la cosecha, que deberíamos de estar agradecidos, que nos alcanzó. Porque todavía vienen más a la hora 11. Todavía no han entrado todos. Todavía faltan muchos que van a entrar en esa llamada hora 11. Dios sigue contratando obreros para su viña. Dios no ha parado la obra. Y lo dice la palabra: mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios no ha terminado. Él comenzó la obra y solamente dice que Él la va a terminar. Pero ¿cómo vamos a terminar nosotros esa labor? ¿Cómo vamos a terminar nosotros ese día? Dios lo que no quiere es que llegue la oscuridad, sino que esa cosecha se saque a tiempo. Y como lo decía hace un momento, regresando a esta parte, dice: si la cosecha no se recogía antes de que empezaran las lluvias, entonces se arruinaba. Y por lo tanto, recoger la cosecha era una carrera frenética contra el tiempo. Cualquier trabajador era bienvenido, aunque solo pudiera dedicar 1 hora de su trabajo. Lo importante era sacar el trabajo, porque si no, se arruinaba esa cosecha. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que esa cosecha se arruine. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos lleguemos a participar con Él en aquel día. Pero a veces nos quejamos, pero a veces murmuramos. A todos nos prometió lo mismo. Hicimos un convenio igual con el Señor. No fue diferente. No habló en privado y escondió algo. Dios no, Dios es justo, Dios no tiene ese problema. Nosotros quizás sí, pero Él no. Él no tiene nada de qué esconderse, de qué avergonzarse. Él es honesto, Él es íntegro. Él es un ejemplo a seguir para nosotros. Es el dueño de la viña. Y podemos mirar nuevamente los resultados, lo que aconteció. Dice:
Versículo 8. Cuando llegó la noche, dice, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, ¿y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día? Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Viene la queja, viene el desánimo. Y podemos mirar que esta parábola solamente se encuentra en Mateo. Y se trata de un dueño de una viña que contrata jornaleros. La diferencia de esta parábola, comparándola con las otras, como con cuando el sembrador salió a sembrar, aquí no da mucha información. Por eso es que se interpreta de diferentes maneras. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que se desarrolló este tema de la viña del Señor? Pero lo importante lo podemos entender. La misericordia de Dios ha sido nueva a cada mañana. Ha estado con nosotros. Somos la generación de este tiempo. Llegamos a esta película en tiempos diferentes. Estamos viviendo capítulos muy importantes, donde se toman decisiones importantes en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en las congregaciones. Pero lo importante aquí nuevamente es reconocer que Jesús sea Señor de la cosecha. No sé a qué hora fuiste llamado, no sé cuántos años tienes sirviéndole al Señor, pero te invito a que no murmures, a que lo tomes de diferente manera, a que te goces, a que este tiempo lo aproveches. ¿Por qué? Porque al final terminará la jornada. Llegará la tarde, llegará la noche, se acabará ese día, se presentará esa cosecha. Cómo terminemos nosotros va a ser lo más importante. No es cómo comenzamos, sino cómo terminemos el día. Enojados, quejándonos, porque sí, estuvo pesado el día, fueron muchas horas, nos caló el sol, nos cansamos y esperábamos quizás una paga diferente. ¿Por qué nos paga lo mismo el Señor? Porque así es su gracia, nuevamente, porque así es su misericordia. Que esto es lo más importante que debemos de reconocer. Y dice nuevamente, continúa el escritor en Mateo y dice: él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Así quiere hacerlo Dios. ¿No me es lícito, dice, hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Miremos esta parte, esta parábola, cómo Dios la presentó. Porque Él conoce el corazón, Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Lo hemos escuchado, todo queda transparente delante de Él. A Dios no le podemos engañar, lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Pero que esa cosecha sea buena, que esa cosecha sea productiva, que nos gocemos, que dejemos un legado en el cual no murmuramos, en el cual no nos quejamos, en el cual nos gozamos que Dios nos alcanzó cuando estábamos desocupados, cuando no buscábamos de Dios, cuando se nos hacía aburrido, cuando vivíamos una vida sin fe y sin esperanza, cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Vino Él y nos ocupó en su viña. Y eso es lo más importante. Eso es lo que debemos de rescatar en estos tiempos. Que somos parte de su viña. Gocémonos con los que se gozan. Sí, hay que llorar con los que lloran. Sí, hay que sobrellevar, dice, la carga
unos de otros. ¿De cuáles? De los más débiles. Y así cumplimos con la ley de Cristo. Sí, vamos a encontrar todo esto en el camino de Dios. Quién trabaja, quién no trabaja, pero que lo más importante sea ese gozo, que ese gozo no termine, que no apaguemos el gozo como lo pidió David. Que no le quites, dice, no me quites el gozo de tu espíritu. Porque vemos que cuando se quitó el gozo del espíritu de Saúl, miramos que llegó otro espíritu a tomar lugar y ese ya no era bueno. Ese ya lo ponía en un estado muy diferente, un estado muy crítico. Y David lo primero que pide cuando peca, no me quites el gozo de tu espíritu. Sí, que Dios no nos mueva ese gozo, que Dios lo deje en nosotros, porque es lo que nos va a fortalecer en este jornal, en este día difícil que estamos enfrentando. Vendrán momentos más difíciles durante el día. Sí, puede ser el sol, puede ser el viento, puede ser la lluvia, pero el plan de Dios es que la cosecha tiene que levantarse antes que venga la tormenta. Nos conviene que esa cosecha salga completa. La cosecha somos nosotros y Él es el Señor de la cosecha. A nadie más le importa hasta el día de hoy esa cosecha más que a nuestro Dios. Que no se eche a perder, que se conserve, que permanezca, que ninguno se pierda. Este es el enfoque del estudio en este día. Mirar esta parábola, mirar ya no quizás cómo llegamos. Quizás desocupados, sí. ¿En qué hora llegamos? ¿Quién sabe? ¿A qué edad llegamos? ¿Qué importa? A la edad que llegamos. Dice la palabra que así como usamos nuestros miembros para servirle al mundo, que ahora los utilicemos para servirle a Dios. Agarramos nuestras herramientas, agarramos la palabra de Dios, doblamos nuestras rodillas, oramos, intercedemos, ayunamos, escuchamos, porque hay veces que es lo más importante, escuchar que hablar. Alguien tiene que escuchar aquel sentir de alguien más, la vida que ha llevado. Esa es la parte que nos corresponde. Pero ya no mirando tanto a qué hora llegamos, a qué hora fuimos llamados a trabajar. Lo importante es que no estamos desocupados, pero hay muchos que están desocupados. Y cuando miramos nuevamente que Israel desechó esta viña, Dios se propuso otro plan. Y lo podemos encontrar en la carta de Romanos. En la carta de Romanos, capítulo 11, versículo 25 en adelante. Dice, la restauración de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. Sí, hay muchos que todavía están por entrar en la hora 11. No han llegado. Todavía el Señor los está ocupando. Sigue saliendo a buscar obreros. Todavía quiere que entren a su viña. Todavía sigue haciendo ese llamado. Sigue pagando lo mismo. No ha cambiado su misericordia. Sus misericordias siguen siendo nuevas. Muchos de la hora 11 todavía faltan por entrar. Este es el plan perfecto de Dios, el dueño de la viña. Ya no solamente Israel, sino dar la oportunidad a alguien más. Como lo decía hace un momento, en el Evangelio de San Juan nos dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero si tú le has recibido, hermano, hermana, amigo, amiga, eso es lo más importante, porque te conviertes en el hijo e hija de Dios. Todos tenemos familiares, todos tenemos amigos, compañeros en nuestros trabajos, y los podemos ver por diferentes categorías. ¿A dónde debemos llegar con ellos? Mostrarles nuevamente
que el Señor de la viña sigue llamando, sigue buscando obreros para su viña. Pero tú y yo no nos debemos de desanimar, porque todavía faltan más que llegarán a la hora 11. Y tenemos que gozarnos con ellos. Tenemos que ayudarles a ellos para que se cumpla la promesa de Dios. Esto es lo más importante en estos tiempos. De hecho, dice, sale 4 veces más en busca de trabajadores a media mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde. Y cuando llama al último grupo, ya dice era 1 hora antes del final de la jornada. Si nuestro Padre Celestial pone todos los medios para llevar a cabo sus planes, especialmente envía a su Hijo y al Espíritu Santo para guiarnos a su casa, nuestra casa. No nos hemos quedado huérfanos, aún en medio de las dificultades. Dios ha estado con nosotros. Fue su promesa que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Te está calando el sol, hermano? ¿Te ha calado el viento? ¿Te ha lastimado el polvo? ¿Qué te ha lastimado en tu caminar, en tu jornada? ¿Ha sido un día difícil? ¿Ha habido crítica? ¿Ha habido murmuración? ¿Ha habido dolor? ¿Ha habido traición? ¿Alguien ha murmurado contra ti? Por eso es que reaccionamos de diferente forma. Gocémonos. Miremos que Dios se ha compadecido, que Dios está trabajando para que ninguno se pierda, para que ninguno pierda esa comunión con Él. Sí, hemos entrado en pruebas, en tiempos incómodos, pero aún en estos tiempos es que debemos de salir hacia adelante. Esto es lo más importante, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos escuchas. Haz tus apuntes, haz tus preguntas, aclara tus dudas, pero el Señor de la cosecha, Jesús, Señor de la cosecha, Él sigue llamando, sigue invitando obreros a su viña. No ha terminado de trabajar. Nos ha mostrado su misericordia. La mostró en mí. La va a mostrar también en ti, amigo, amiga, que no has quizás aceptado, que por diferentes razones estás tomando esa decisión, pero no claramente. Es el tiempo que antes que venga la tormenta, que antes que venga la oscuridad, porque después de las 6 de la tarde el día oscurece y siguen otras 12 horas, pero ya son más difíciles. El llamado lo está haciendo Dios. Él es el dueño de la viña. No tardes en venir a esta viña. Esta parábola se encuentra únicamente, lo decía, en el Evangelio de Mateo. Y se trata, lo dijimos desde un principio, del dueño de una viña que contrata a unos jornaleros en diferentes momentos del día. Los que fueron contratados a las 6 de la mañana trabajan todo el día, y los que fueron contratados a las 5 de la tarde solamente trabajaron 1 hora. Quizás ahí es donde nosotros como humanos nos cuesta trabajo entender por qué la misma paga. Pues nuevamente porque es la misericordia de nuestro Dios. Sin embargo, el dueño de la viña dice, les paga a todos el salario del día completo, 1 denario, lo decíamos, 1 moneda de plata. Él se asegura de que todos sepan que están recibiendo el mismo pago, la misma oportunidad. Ese mismo corazón de Dios en cada uno de nosotros, que es lo más importante. A pesar, dice, de que trabajaran durante una cantidad de horas diferentes, no es sorprendente que aquellos que fueron contratados primero pues se quejen de los que trabajaron más y no ganaron más dinero que los que comenzaron el trabajo tarde. Pero miramos las respuestas de nuestro Dios. Si yo soy bueno, ¿por qué te enojas? Si yo quiero compartir lo mío con otros. Y a diferencia de la parábola del sembrador, lo decíamos, Jesús no proporciona una interpretación específica,
por lo cual se ha tomado diferentes puntos de esta parábola. Pero lo más claro que nos debe quedar nuevamente, que Jesús es el Señor de la cosecha. Que todos llegamos nuevamente con ese mismo plan, con ese mismo propósito. Ser alcanzados por su gracia, por su misericordia. Esta es la realidad de esta parábola. Es importante recalcar que a medida que pasa el tiempo, podemos llegar a pensar que llevo muchos años siendo cristiano y me merezco mucho más que los que recién se han convertido. Quizás no saben mucho de doctrina, quizás no han dedicado mucho tiempo a la iglesia, pero ellos tienen, lo digo nuevamente, tienen por lo general algo, tienen ese gozo de que Dios les alcanzó. Tanto les rogamos, tanto les insistimos que tienen ese gozo. Y ese gozo no se los dio el mundo, ese gozo se los dio Dios. Que ese sea nuestro sentir en este día. Que fuimos rescatados, que fuimos ocupados, que estábamos sin hacer nada, que vivíamos sin fe y sin esperanza, lo dije hace un momento. Que eso sea lo que nos anime, que eso sea lo que nos fortalezca a permanecer en esa viña. Vienen más acontecimientos, pero terminemos el jornal con alegría. Que no sea en vano lo que empezamos, que no trabajemos reclamando, murmurando, que no nos desanimemos. Pues a su tiempo segaremos si no nos desanimamos. Y lo hemos visto de diferentes formas, porque un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero dice que si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero sigue hablando el apóstol y dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante. Como te decía desde el principio, lo iba a separar en dos partes. Hoy solamente me quería enfocar en esta parte. Y por eso quería que leyéramos, que apuntaras, hermano, hermana, amigo, amiga, porque este es un tema muy profundo. Jesús, Señor de la cosecha. ¿Cómo llegamos? Si estamos permaneciendo, ¿qué resultados vendrán después? Pero el plan de todo esto es que un día nos gocemos con el Señor cuando el jornal termine. La paga está ahí. La promesa es de Dios. Dios está haciendo lo imposible. Te invito a que tú y yo hagamos lo posible. Amén, hermano, hermana, amigo, amiga. Gracias te doy en este día por el tiempo que hiciste, por la oportunidad que nos diste de entrar a tu hogar, de entrar a tu corazón. Este es nuestro deseo, es nuestro propósito. Que seamos edificados, que podamos escudriñar las Escrituras, que podamos reconocer ese gran sacrificio de nuestro Dios. Que miremos que ese denario costó, que ese sacrificio fue tan importante, tan profundo, morir en una cruz, por cada uno de nosotros, por cada jornalero, por los que aún todavía no habían nacido, por los que todavía no llegaban a la hora 11, pero que llegarán. Ya Dios ya trabajó por cada uno de los obreros, pero sigue llamando, sigue ocupando obreros para su viña. Te invito ahí donde estás, hermano, hermana, amigo, amiga, para que me acompañes en esta oración. Te agradezco nuevamente que hayas permitido que entremos a tu hogar, a tu corazón. Cualquier necesidad, ponla en este momento, porque a veces se nos olvidan ciertas peticiones, pero tráelo en este momento. Tienes alguien que está enfermo, te acuerdas de alguien, preséntalo en este instante. Dios va a seguir siendo el Señor de la cosecha. Te invito una vez más que levantes tus manos y que me acompañes en esta oración para que Dios nos dé esas fuerzas, para que Dios siga poniendo ese querer y ese hacer. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesucristo, por tu fidelidad, por tus misericordias, porque tú eres el que comenzó la obra, Señor, porque tú eres el que la ha ido perfeccionando. Tú sigues siendo el Señor de la cosecha. Enséñanos a esperar en ti.
En esos tiempos difíciles, cuando nos desanimamos, cuando quizás ya la oración ya la paramos, cuando ya no tenemos ese mismo gozo que teníamos al principio por leer las Escrituras, cuando ya nos escudriñamos, cuando ya nos da lo mismo si hablamos o no hablamos de la palabra, cuando ya no nos unimos con aquellos que están con un ferviente amor, con ese gozo. Al contrario, les criticamos lo que sienten, lo que hacen en la obra que están trabajando. Quita de nosotros, Señor Jesucristo, todo ese pensamiento, todo ese mal deseo, para que te podamos servir con un corazón limpio, para que todo lo hagamos para honra y gloria tuya. Yo te pido por cada uno de estos hogares, Señor Jesucristo, que están escuchando esta transmisión, que tú seas quien sane, que tú seas quien dé la madurez, que tú seas quien cambie el corazón, que tú seas, Señor Jesucristo, quien hable a los matrimonios, a las relaciones padres e hijos, en estos tiempos difíciles. Quien sane, Señor, este virus, esta enfermedad, quien traiga esa paz, porque el enemigo ha traído un caos, el enemigo ha traído miedo sobre la viña, la quiere destruir. Pero nuevamente, yo sé que el jornal terminará antes de que suceda todo esto, y nos gozaremos en tu presencia, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Padre, porque hasta aquí nuevamente nos has sostenido. Gracias, gracias por esta oportunidad. Gracias por todo lo que tú ya hiciste, por lo que haces y por lo que tú harás en tu vida. Paz de Cristo, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Bendiciones para todos.